Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos más o menos estáis al tanto de que estamos reflexionando el Padre Nuestro y que estas lecturas previas que hacemos en esta serie pues no son inocentes, todas están relacionadas con la reflexión que hacemos en la predicación. Y en este Padre Nuestro pues empieza así, ¿no? Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Pensábamos la semana pasada en torno a esa frase. Y después dice, venga tu reino, en la versión de Lucas, venga tu reino. Por lo tanto, esta petición que hacemos en el Padre Nuestro, en esta oración de Jesús, en esa oración que muchas veces se le ha puesto ese título de la oración modelo, esa oración que Jesús enseña a sus discípulos, pues está presente esta petición de venga tu reino. En consonancia, ¿no?, con este texto que nos decía, que nos leía a Moisés al principio del culto y que muchas veces hemos escuchado en la Iglesia, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os vendrán por añadidura, ¿no? Hasta ese punto consideramos una prioridad, ¿no?, buscar ese reino. O como nos decía Daniel en la lectura que él ha hecho en el Evangelio de Lucas, que ya está más en el contexto de esta oración que encontramos, esa oración modelo, que en este caso la estamos reflexionando en la versión de Lucas, ¿verdad? Pues también en Lucas se hacen varias referencias al hecho del reino de Dios, ¿no? Y creo que de hecho cuando pensamos en ese concepto de reino, como veremos a lo largo de esta predicación, pues se nos pueden venir a la cabeza muchas cosas y se han hecho muchas reflexiones en torno a en qué consiste, ¿no?, ese reino. Pero podría estar muy bien empezar, ¿no?, pues leyendo el propio Evangelio de Lucas, a ver de qué manera, ¿no?, el evangelista pues explica a lo largo de sus historias y de las historias que explica sobre Jesús, sobre ese reino, ¿no? Pero la verdad es que, como digo, como pongo en el subtítulo, hacemos esa petición de venga tu reino, pero en base a todas estas cosas que a veces hemos escuchado, nos han llegado en las propias comunidades a lo largo de la historia. De hecho, pues nos llega un poco el batiburrillo del pensamiento teológico y de la Iglesia a lo largo de los siglos de caminar, ¿verdad? También del contexto social, económico, político, cultural en que cada comunidad vive. En definitiva, pues existen muchas propuestas, ¿no?, de lo que es ese reino, o qué podemos entender, ¿no?, como ese reino. Y de hecho es un motivo iba a decir de diálogo, pero a veces ya sabéis cómo va eso del diálogo, ¿no?, de intenso debate, ¿no?, entre muchos creyentes, ¿no?, a la hora de entender qué es eso del reino. Por lo tanto, me parece interesante al menos ponerlo sobre la mesa, porque si estamos orando, venga tu reino, pues será importante también, ¿no?, preguntarnos qué imagen o qué concepto de reino tenemos en la cabeza y tenemos en el corazón como para pedirle a Dios que venga tu reino, ¿no? Es un poco este mismo principio que he intentado haceros pensar en el resto de esas frases de la oración que hemos ido meditando hasta ahora, ¿no? Pues si decimos Padre Nuestro, o decimos santificado sea tu nombre, también es interesante que nos pensemos, ¿no?, qué Dios tenemos en nuestra cabeza, qué Dios tenemos en nuestro corazón, porque esa misma oración se puede hacer a un Dios tirano, a un Dios lleno de amor, ¿no? Por lo tanto, conviene reflexionar el contenido de las palabras, ¿verdad?, que componen esa oración. Y no es inocente ese contenido ni ese significado. La verdad es que para empezar, si queréis poner esa primera diapositiva, la verdad es que en el Evangelio de Lucas especialmente, el reino se vincula con Jesús. Lo que se nos viene a decir es que el reino se ha revelado en Jesús. Y voy a intentar ceñirme en estas citas que voy a hacer a lo largo de la predicación a las citas que están en el Evangelio de Lucas, ¿no? Todas están en el Evangelio de Lucas. Porque, como digo, incluso en los libros, ¿no?, en los evangelios, dependiendo el que leamos, pues los matices sobre el reino son muy diferentes, ¿no?, entre unos y otros. Y es interesante conocer esa pluralidad de pensamiento que había en la Iglesia primitiva y imaginaos a día de hoy también, ¿no? Por lo tanto, me parece interesante, ya que estamos haciendo referencia a la oración que se recoge en el Evangelio de Lucas, pues también hace referencia al concepto de reino que Lucas va recogiendo en su Evangelio, ¿no?, al menos para poder tenerlo en la cabeza y poder irle dando 4 vueltas, ¿no? Y la verdad es que en el Evangelio de Lucas el reino, se nos dice, se ha revelado
en Jesús, ¿no? De hecho, ya en la anunciación del nacimiento de Jesús se dice, darás a luz un hijo, llamarás a su nombre Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿no? Entonces Lucas parece que hace una vinculación de este reino pues con el trono de David, ¿no? Parece que hay una vinculación y un entendimiento de que ese reinado de Dios estará, de Jesús está vinculado con ello. Pero por otra parte también se dice que no tendrá fin, ¿no? Es un reinado eterno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otra parte, mucho más adelante en el Evangelio, en la controversia que Jesús tiene con fariseos, con saduceos, etcétera, etcétera, pues echa demonios, como alguna vez hemos considerado en algunas predicaciones, ¿no? Hay una de Ignacio precisamente sobre este tema muy interesante que podéis recuperar en el YouTube, ¿no? Sobre el tema de los demonios, ¿no? Pero se le cuestiona a Jesús, ¿no? Y Jesús dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan, porque por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios, dice Jesús, ha llegado a vosotros. Así que la liberación de esas personas está vinculada con el reino de Dios. Y esa liberación la está ejemplificando y la está explicando Jesús, este Hijo de Dios, este Hijo del Altísimo, que ha venido en su nombre a hacer este reino presente, ¿no? Por lo tanto, podríamos seguir leyendo textos, que tampoco me parece que sea la idea, ¿verdad? Pero podéis seguir buscando textos en el Evangelio de Lucas, donde obviamente el reino está completamente relacionado con Jesús. Después haré un comentario al respecto, ¿vale? Y creo que será interesante tener esta idea en la cabeza, ¿no? Como bien nos ha leído Daniel, cuando Jesús está explicando, ¿no? Cómo ha de venir el reino, Jesús dice que el reino ya está entre vosotros. Otro concepto de reino, por lo tanto, que se proyecta en el Evangelio de Lucas, ¿no? Es muy difícil de entender este concepto de reino. Hay muchos teólogos que lo han intentado. Hay esa conocida frase que estoy convencido que todos, o prácticamente todos, habéis escuchado alguna vez, del ya pero todavía no, que el reino es ya pero todavía no. Y a mí me gusta la frase, pero me gusta más la parábola, las parábolas de Jesús, por el contenido metafórico que tienen y porque, como decía en mi Facebook esta semana, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pues ponía una imagen, ¿no? Pues una parábola vale más que 1000 palabras, nos evoca una metáfora que no acabamos nunca de agotar, ¿no? Y me gusta cómo en el Evangelio de Lucas, en ese capítulo 13, hablando de este reino, ¿verdad? Se dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios, ¿no? O sea, ¿con qué lo podemos comparar? ¿Cómo nos podemos hacer una idea? Y entonces dice y hace referencia a ese grano de mostaza que después se convierte en un árbol inmenso, pero también hace referencia a la levadura, dice que es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, ¿no? Por eso he puesto esta imagen, ¿no? De amasar el pan, porque como metáfora, ¿no? No me atrevo ni siquiera a añadirle más palabras a la metáfora, porque imagino que además me parece muy interesante que cobre vida en vosotros mismos por ella misma, ¿no? Pero es interesante esta visión del reino, que ni siquiera empezando a hacer una aproximación pues nos podemos llegar a acabar, ¿no? Ciertamente tenemos que entender que el reino se manifiesta en Jesús, pero como bien nos hacen de alguna manera vislumbrar estas parábolas, el reino está en camino hacia una plenitud, ¿verdad? No está acabado. Está como inaugurado, como empezado. Hay una parte que obviamente Jesús ha explicado y evidenciado y experimentado, a donde se nos ha incluido, pero está en construcción, ¿no? Nos parece que estas parábolas evocan hacia esta idea, ¿no? Como bien dice el propio Evangelio de Lucas, cuando veáis estas cosas, sabed que el reino está cerca, ¿no? Y de alguna manera te plantea el reino a visión de futuro, a largo plazo, ¿no? Incluso, dentro de un ratito, vamos a tomar del pan y del vino, y Lucas pone
esa imagen, ¿no?, de Jesús participando del pan, participando del vino, repartiéndola con sus discípulos. Y él dice que no beberá más de esa copa ni comerá más de ese pan hasta que no se cumpla esto en su reino, ¿no? Entonces ahí está otra visión de futuro. Por lo tanto, es muy interesante leer este concepto y leer en el Evangelio, en el contexto del Evangelio, que no tenemos tiempo suficiente como para ahondar en ello, pero dejo las ideas aquí, ¿verdad? A mí esta primera reflexión en torno a esta cuestión me ayuda a poner mi vida cristiana en perspectiva de futuro. A poner mi vida cristiana en perspectiva de futuro. A poner mi seguimiento de Jesús en perspectiva de futuro. A poner mi perspectiva de seguimiento de Jesús en perspectiva dinámica y no estática. Porque a veces me da la sensación de que el cristianismo muchas veces se ha planteado como el asumir una serie de creencias, una serie de doctrinas, ¿no?, con las que tenemos que estar de acuerdo, practicar una serie de cuestiones. Parece que al final te quedas, ¿no?, con esa práctica rutinaria, ¿no?, que no avanza a veces ni para adelante ni para atrás. Al menos en esta primera aproximación, y aunque, como muchas veces digo, pueda parecer aparentemente sencilla, me gustaría poner esto sobre la mesa, ¿verdad? El reino es algo que Jesús inaugura y está en construcción, que es dinámico, y la parábola nos hace pensar en ese dinamismo. Y si nosotros estamos involucrados en ese reino, entonces tendremos que estar abiertos al dinamismo, ¿no?, a ese movimiento, a que las cosas se muevan, cambien, nuestras propias experiencias, nuestras propias vidas y nuestras propias experiencias comunitarias y como iglesia. Y se tienen que proyectar en ese futuro. Y me parece que es muy bueno recobrar esa idea de que hay futuro, Esa semana muchos nos hacíamos eco de la muerte de Jürgen Moltmann, un teólogo que ayer hice también mención en la excursión unida, ¿vale? Pero él dice, una de sus propuestas, ¿no?, y una de sus énfasis, ¿no?, es esa idea de que hay futuro y que ese futuro nos implica. De hecho, a él le preocupa qué futuro vamos a dejar a nuestras generaciones en el apartado y en el ámbito del medio ambiente ecológico, que es un ámbito integral y holístico, ¿verdad? No se puede entender de otra manera, ¿no? Por lo tanto, hay futuro. Y, además, ese futuro se plantea desde la esperanza, se plantea desde el punto de que ese Jesús, ese reino que plantea, al final acaba fermentando toda esa realidad, ¿no? Por lo tanto, el reino, ese venga tu reino, al menos en mi primer planteamiento, y digo mi primer planteamiento porque, como ya he dicho antes, hay otros muchos, y ahí están, pues es que es un reino que nos hable de esa perspectiva de futuro, que nos lo hable desde la esperanza y que nos llama a una vivencia y una experiencia dinámica de la fe y del seguimiento de Jesús. Y eso me parece que es importante cuando ponemos en relación las diferentes maneras de poder proyectar la vida cristiana, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta, y podríamos considerar la segunda diapositiva, es qué reino, ¿no? ¿Qué reino? Bueno, ya he dicho algunas cosas sobre eso en este previo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero al final, ¿qué reino? ¿De qué reino estamos hablando? Porque, ¿sabéis? Hay veces, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí, de pequeño, me decían, y con eso no lo hago como una crítica, porque todo lo que se hace, se hace con buena conciencia y todo tiene su punto, ¿verdad? Pero a mí de pequeño me decían que tenía que aceptar a Jesús en mi corazón, y que el reino de Dios estaba en mi corazón. ¿Y por qué hago este matiz, ¿no? Porque muchas veces el reino se ha explicado de esta manera espiritualizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el reino y a Jesús lo tienes que tener en el corazón. Yo entiendo lo que se quiere decir con esta expresión, pero me parece que también podemos correr el riesgo de que vivamos una fe, un planteamiento de Jesús y de su reino espiritualista, que nos lleve como a evadirnos de la realidad, porque el espíritu es el espíritu y mi corazón es mi corazón y lo demás está allí, ¿no? Y la realidad es otra cosa. Y los demás también son otra cosa, ¿no? Por lo tanto, entiendo las afirmaciones, pueden tener su punto, y a nivel didáctico, especialmente cuando eres un niño, pues todo va ayudando a comprender las cosas, ¿verdad? Pero me da la sensación de que muchas veces
se ha proyectado un reino espiritual, un entendimiento de ese reino espiritual, un entendimiento de ese Jesús espiritual, lo que tenemos que vivir en nuestro corazón, en nuestra oración, en nuestros valores, ¿no? En nuestra interioridad, y que a veces no se proyecta tanto ni a la acción ni a los demás, ni al prójimo ni a los hermanos y hermanas, ¿no? Por lo tanto, me parece que, como decía antes, no es inocente cuando hablamos de reino los conceptos con los que entendemos ese reino, no son inocentes, ¿no? Por lo tanto, me parece que es, una vez más, importante hacer el giro y mirar a Jesús para continuamente, de alguna manera, autoexaminar nuestro concepto del reino, porque no creo que nadie en su vida pueda llegar a entender ni a proyectar el concepto ni la realidad del reino completamente en su vida, ¿no? También ha habido a lo largo de la historia otros entendimientos del reino, ¿no? Por ejemplo, ha habido entendimientos políticos del reino. De hecho, el Estado, el Vaticano es un Estado, ¿vale? No es una afirmación tonta, no la voy a desarrollar porque no voy a venir aquí a hablar del Vaticano, pero podéis buscar la historia del Vaticano, cómo surge, en qué concepto de iglesia se tiene cuando surge todo eso, ¿vale? Entonces os daréis cuenta que, por supuesto, que ha habido proyecciones políticas del reino, ¿no? De hecho, mucha gente hace referencia a Constantino, ese emperador romano, ¿no? Del siglo III, que de alguna manera institucionaliza la Iglesia y la politiza, ¿no? Y se convierte él como emperador, ¿no? Y jefe político del sistema de la época, ¿no? En cabeza de la Iglesia. Ha habido este estira y afloja entre la Iglesia, el reino que predica y las convivencias con el poder y los sistemas políticos a lo largo de toda la historia, y seguimos en ello constantemente, ¿vale? Seguimos en ello constantemente. Hago mucha referencia a veces en las predicaciones, pero vamos, todo el mundo le puede poner nombres y apellidos y nadie se libra, ¿no? No hay sistema político que no quiera utilizar el nombre de Jesús y los valores del reino para atraer de alguna manera, obviamente, votantes y poder, ¿no? Para sus propuestas para este mundo, ¿no? Y aunque ciertamente hay una dimensión política del reino, entendiendo la política en como esa cuestión que nos relaciona a todos como seres humanos, ¿verdad? Cuando ya afinamos la política a las propuestas de partido político del sistema de las constituciones, pues entonces ya ahí, ¿entiendes? Entramos en terreno, creo, sumamente peligroso y susceptible de mucha manipulación, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué concepto del reino tenemos? Porque yo he oído predicaciones donde se ha pedido el voto en el nombre del reino de Dios, tanto para un partido como para otro. Y yo voy a cumplir 50, ¿vale? No quiero decir, no hablo de Constantino, ni hablo de cuando el Vaticano. Voy a cumplir 50 y no lo he oído una vez ni dos, lo he oído muchas veces, ¿no? Incluso ahora que se acercan y que vivimos en tiempos electorales, ¿no? Esto para entenderme la expresión, pues es una expresión personal. Es pecado mortal, esto de que los pastores y las pastoras pidan el voto para un partido político desde un púlpito. Si me permitís un consejo, tener criterio propio, ¿no? En vuestra conciencia delante de Dios. Pero es así, ¿cuántas veces pastores y pastoras, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Y en el nombre del reino de Dios, ven según qué principios del reino en un sitio y en el otro y se atreven a pedir voto hacia un partido o hacia el otro, ¿no? Haced una búsqueda rápida porque en este país ejemplos hay, y comunicados hay de estas propias elecciones, ¿no? Así que ahí estamos, ¿no? Como digo, un reino que todo el mundo parece reclamar, ¿no? Con intereses espurios, ¿no? Pero que muchas veces nos conviene tener mentalidad crítica para ver que nadie se apropie de ese reino, y creo que es importante que seamos nosotros mismos quienes reflexionemos, quienes entremos en contacto con la palabra y con ese Jesús, ¿no? Con una lectura madura de esa palabra, con una reflexión abierta en comunidad, para que todas estas cosas, ¿verdad? O intentar de alguna manera sobreponernos ante todas esas invasiones y apropiaciones, ¿no? Que tantas veces se quieren hacer del reino. Yo en algunas de estas cuestiones, tengo muchas dudas, así que no me voy a atrever a hacer muchas afirmaciones. De hecho, creo que digo casi en todas las predicaciones, ¿no? Que mis reflexiones son solo mis reflexiones y que no sustituyen las vuestras, ¿no? Pero a una cosa a la que yo he llegado
con respecto al reino, por si sirve de ayuda, es que el reino es de personas y para personas. Es de personas y para personas. Y esta es la única cosa que me voy a atrever a afirmar hoy sobre el tema del reino, ¿vale? En lo que es el púlpito y en una predicación. Estudio bíblico podríamos hablar de otra manera, ¿vale? Pero creo que tiene que ver con personas y es para personas. Os he puesto el texto en Lucas, ¿vale? Donde se dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, ese texto que Jesús lee en la sinagoga antes de ese ministerio, un texto que merece reflexión propia, ¿verdad? Dice, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué expresión tan rica, ¿verdad? Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y creo que, como decía, de las pocas afirmaciones que yo puedo hacer con respecto al reino, es que el reino tiene que ver con personas y es para personas, especialmente para devolverles su libertad, para iluminarles en su caminar, para darles sanidad, para darles dignidad. Y creo que eso tiene mucho que ver con el reino, o al menos con lo que yo creo, con lo que yo he llegado, que es el reino. Por eso cuando oro, venga su reino, visualizo personas en libertad, no manipuladas de ninguna manera, ni en las comunidades cristianas, ni fuera de las comunidades cristianas, ni desde la violencia, ni desde las emociones, personas libres, personas dignas, personas que buscan la luz, el crecimiento, el aprendizaje, la evolución, el ir hacia algo más allá, que le haga llegar a la plenitud como ser humano y buscar también la plenitud de las personas que le rodean. Para mí, eso tiene algo que ver con el reino, ¿vale? Por eso creo que es importante reflexionar esa oración que hacía Jesús, ¿no? Como decía, interesante también hacerlo en el contexto de Lucas, ¿no? Por otra parte, y acabo esta reflexión con este último pensamiento, si queréis ponerla esta última diapositiva, ¿no? El reino al que estamos llamados a proclamar y extender, es un reino que debemos de proyectarlo al estilo de Jesús, ¿no? Porque muchas veces cuando también se ha hecho esta oración de venga tu reino, se ha recurrido a la violencia por parte de los cristianos para imponer el reino. No sé si habéis leído y reflexionado al respecto, ¿no? Y hemos entendido que ese venga tu reino y esa incluso a veces liberación, iluminación y todos los valores de dignificación y humanización del ser humano que podáis encontrar en el reino que tantas veces predicamos y hablamos en este púlpito, ¿no? Pues se tienen que hacer palpables en la sociedad, pero muchas veces creo que los cristianos caen en ese error otra vez histórico, pero que ahí está, ¿no? Insistentemente una y otra vez. Y es que el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Y el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. El reino de Dios se tiene que proyectar al estilo de Jesús. Porque él hablaba del reino y predicaba el reino y trataba con las personas, como decía antes, ¿no? Y les proyectaba ese reino, les liberaba, les sanaba, les acompañaba, les iluminaba en su camino, pero no ejercía violencia, ni física, ni emocional, ni verbal, sobre esas personas. ¿Cuántas veces la Iglesia ha recurrido a la violencia, a la manipulación, para que la gente compre, ¿no?, el reino? No sé si eso es posible, ¿verdad?, es lo que estamos reflexionando. Pero es así, es así. Decía Daniel en su lectura que Jesús explicaba que el reino está ya entre vosotros, ¿no? Pero que habrán otros que reclamarán ser el Cristo, que reclamarán ese reino. Y es cierto, es cierto. Desde políticos a ministros y ministras del Evangelio, a comunidades, todo el mundo reclama, ¿vale?
y reclama muchas veces desde un estilo que no es el de Jesús. El seguimiento, el apoyo y tal. Yo creo que nosotros deberíamos optar por el reino y de vivirlo al estilo de Jesús. No estamos aquí para hacer proselitismo, para convencer a nadie a la fuerza, para venderle a nadie ninguna moto. Estamos aquí para compartir un estilo de vida por el que hemos sido seducidos, en principio, por Jesús. Y que vivimos con toda la humildad del mundo y que vivimos a veces con todas las carencias del mundo en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que a nadie se le tiene que vender otra moto. A nadie tenemos que forzar ni manipular para hacerles ver otras cosas, sino ser personas sencillas como las que acudían y ponían en el centro a Jesús para recibir de su luz, para recibir de su sanidad, para recibir de su liberación. Y creo que también tenemos un gran reto como iglesia. Cuando hablo de iglesia no hablo de Betel San Pau, hablo de la iglesia en general, ¿verdad? Para proponer al reino y para proponer el reino de Dios, respetando la libertad de las personas y los procesos de las personas. Y aunque nos parezca que el reino es lo mejor del mundo, y aunque nos parezca que nuestra idea del reino es la mejor de todas, tenemos que tener mucho cuidado de no invadir a las personas, porque el reino va de personas. El reino va de personas. Por tanto, el fin no justifica los medios. En el seguimiento de Jesús, el fin y los medios son la misma cosa. El fin y los medios son la misma cosa. Con esta reflexión quería acabar esta mañana. El reino es, ante todo, un regalo que nos ha llegado de parte de Dios por medio de Jesús para que lo cojamos con libertad, lo disfrutemos desde la gracia y lo podamos compartir con las personas que nos rodean. Que así sea. Que Dios bendiga su palabra.